Hola niños, ¿cómo están? Andresito, antes que Hola. se me olvide, tengo un video. Ya. Ay, sí, se me estaba olvidando que tengo que avisarle a los anfitriones cuando hay video. Bueno, vamos a retomar lo de la clase pasada. Vienen también unas 4 preguntitas al final que igual sirven, así que para que vayamos aclarando las dudas. Ya, niños. Les recuerdo que la otra semana tenemos la prueba número 3, el día miércoles. Así que para que lo anoten por ahí. Y lo otro, pedirles que lo comenten con sus compañeros o si hay alguien que sea administrador del grupo o curso que, ¿no es cierto?, lo transmita. El próximo miércoles, que corresponde al 10 de, hoy ya estamos a 3, es el día 10 de noviembre. Ya. Perdón, que soy alérgica, de repente distintas cosas me dan alergia. ¿Ya? Entonces el día 10 es nuestra tercera prueba de biología. ¿Y qué es lo que entra? Todo lo que hemos visto de meiosis y comparación, ahora sí, porque la prueba anterior también se comparaba, pero muy poquito con la mitosis. Ahora sí que de lleno comparación entre mitosis y meiosis. ¿Ya? A ver qué me están diciendo. Ah, hola Tomás. Ya. Y como siempre, yo voy a mandar una guía de preguntas con décimas, ¿ya? Esa es la forma en que yo quiero ayudar, o sea, ver que se puede ayudar, una, para ejercitarse, y dos, para tener unas décimas que de repente, ¿no es cierto?, bajan un poquito la nota, o no sé, pues, algunos que se han sacado un 6,5 y hicieron la guía y tienen 5 décimas más y tienen el 7, lo cual también es bueno, ¿ya? Así que les voy a mandar, yo creo que lo más seguro el día sábado, si es que puedo hacerlo antes, les envío la guía, lo dudo, pero intentaré enviárselas, ¿no es cierto?, a más tardar el día sábado a través de Classroom, para que la hagan, ¿no es cierto?, y la envíen y tengan unas décimas, además, ¿ya? Y la revisamos el mismo día, miércoles próximo, que es el día de la prueba, ¿ya? Ahí aclaramos las dudas. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿No? Ya. Vamos entonces a comenzar. Almendra, ¿de qué curso eres tú? Del segundo A. El segundo A. Perdona que te pregunte tantas veces, porque todavía no me lo aprendo. Aparte que no los asocio con ninguna cara, solo con un rectángulo negro. Ya, listo. Voy a compartir con ustedes el PPT. Ya. Es el mismo de la semana pasada, solo que le coloqué continuación y le modifiqué unas pequeñas cosillas. Nada más, ya. Porque como les digo, vamos a trabajar en lo mismo. La semana pasada sentí que quedaban algunos medios así dudosos, muy calladitos estuvieron, entonces, bueno. Ya, entonces, comparación, mitosis, meiosis, continuación, ya. La fecha de hoy y vamos al objetivo, que decía comparar la meiosis y la mitosis, estableciendo diferencias y semejanzas en sus mecanismos y función en los seres vivos. ¿Ya? Bueno, y nos vamos, ¿no es cierto? Dice ahí, recordemos, ¿ya? Nos vamos a ir a ver este video. Ya, Andresito, ahora sí, vamos a ver un video, el mismo de la semana pasada. Esta vez yo lo voy a ir deteniendo y voy a ir resaltando algunas cosas, ¿ya? Que es importante que las tengamos en cuenta. ¿Listo? Ya, Andresito, así que puedes cortarnos el video, por favor, un ratito. A ver, no está por ahí, a ver. El tío Andrés está por ahí. Aló. Acá estoy. Ya, voy a poner el video. Corremos. Lo normal es 2. Andresito, Mientras voy a tiene seguir con el detenido, video. sí, Ya. pero mientras tiene detenido el video, podemos grabar la explicación. Ah, ya, correcto.
¿Listo? Aquí se Sigamos. inicia la corta. Este fenómeno en que se acercaron, ¿Bivalentes? no, el proceso, como que el proceso es todo el que se acercan, porque lo que se llama bivalente es lo que ellos forman, ¿ya? Pero el hecho de que se acerquen, ¿cómo se llamaba? A eso que se acercaran y se tocan en algunos puntos, pero que se acerquen mucho porque ellos no están generalmente así tan cerca. Eso es lo que se llama el apareamiento, ¿ya? Eso es el apareamiento. Ahora, la pregunta es, ¿para qué se aparean ellos? ¿Para qué se acercan? Y luego se tocan en algunos puntos. ¿Para qué se acercan? Para intercambiar fragmentos. Exactamente, para intercambiar. Entonces, el apareamiento se necesita. El apareamiento es que se acerquen pero mucho, mucho. Ya luego se van a tocar en algunos puntos y en esos puntos se va a producir el intercambio de material genético, que es lo que se llama, ¿cómo se llama? Ese Entrecruzamiento. Entrecruzamiento. Y en English, crossing over. Y en las distintas fuentes de información, si usted googlea o busca en un libro, en un texto, ¿no es cierto? Meiosis, donde salga la explicación, puede aparecer como entrecruzamiento, puede aparecer como crossing over. O sencillamente decir recombinación del material genético. ¿Ya? Sigo entonces. Ahí está la metafase 1. ¿Qué es lo más característico de las metafases? Que los cromosomas, en este caso metafase 1, cromosomas todavía tocándose en algunos puntos, cromosomas aún apareados y tocándose en algunos puntos, se ubican en la línea del ecuador. Eso es lo característico de la metafase. Y de la metafase 1 en este caso, es que cada cromosoma, de esto que llamábamos bivalente, porque son dos cromosomas apareados y cada uno de ellos está duplicado. A eso hace mención el nombre de bivalente, ¿ya? Entonces están ubicados aquí todavía apareados. Y esto es la metafase 1. ¿Qué otros hechos son característicos? Esto, aparición, ¿no es cierto?, de las fibras del huso y se unen a los centrómeros de estos cromosomas, ¿no es cierto? Se unen acá y se unen acá. Lo mismo este. Si hubiesen más, en el caso nuestro, nosotros que tenemos 46 cromosomas, tendríamos 23 pares de cromosomas ubicados aquí en la línea del ecuador. Así sería la metafase de 1 de una célula, ¿no es cierto?, humana. ¿Ya? Ahora, lo otro que observamos es que los centriolos se fueron hacia polos opuestos. Cada centriolo tiene el aspecto como de tubitos pequeños. Normalmente las células animales tienen solo 2, pero cuando hay división, recuerden ahí, se ven 4 y que se ubican en polos opuestos. Y aquí es desde donde se extienden estas fibras del huso. ¿Ya? Sigo entonces. ¿Qué pasó con los cromosomas apareados? Se separaron. Se separaron. Ahora, ¿cuántos cromosomas dijimos que tenía la célula originalmente, la célula madre, la que se empezó a dividir por meiosis? 4. 4. Y ahora resulta que esta se va a dividir en 2 células. ¿Y cuántos cromosomas va a tener cada célula? ¿Cuántos cromosomas va a tener cada célula? ¿Cuántos hay 2. aquí? 2. 2. ¿Qué se produce entonces? Anafase, metafase y anafase, metafase 1 y anafase 1, entonces, sirven para que se reduzca el número de cromosomas a la mitad. Porque ahora se va a formar una célula acá, otra célula acá, que es lo que vamos a ver luego. Y cada una va a tener la mitad del número de cromosomas de la célula madre. La célula madre tenía 4. Ahora cada una de estas va a tener 2. Ya. ¿Listo? Y más aún, estos son totalmente distintos, son diferentes, porque hubo intercambio de material genético, recuerden, listo. Tenemos entonces telofase 1, en telofase 1 tenemos
que se armó la membrana nuclear y está envolviendo a 2 cromosomas. Cada una de estas células va a tener 2 cromosomas. Desaparecieron las fibras del uso y cada célula queda con 2 centriolos. Eso es telofase 1. Ahora, ¿cómo se llama este fenómeno en que también se está dividiendo el citoplasma? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Citocinesis. Eso es la citocinesis o citodiéresis. Ya, listo. Continúo para que termine. ¿Cuántas células se van a formar finalmente? De aquí, 2. Y aquí termina, con 2. telofase 1, termina la primera división de la meiosis. Y a continuación, casi inmediatamente, se produce la segunda división de la meiosis. Ya. Ahora está, esta es una célula, otra célula, donde continuó, ¿no es cierto?, el proceso de división. Pero aquí ya no hay ni apareamiento, ni hubo antes tampoco duplicación del material genético porque los cromosomas todavía están duplicados. ¿Ya? Y si nos fijamos, insisto, estos cromosomas son distintos a estos otros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que viene luego de que pase la metafase 1? ¿Qué va a pasar con los cromosomas acá? ¿Qué le va a pasar a estos cromosomas que aún están duplicados? ¿Qué le ocurre? Para que siga avanzando la meiosis, la segunda división de la meiosis. ¿Qué le va a pasar a cada cromosoma aquí? Se van a dividir. Cada uno se va a separar de su cromátida hermana. ¿Ya? Se dividen, ¿no es cierto? Se separan de su cromátida hermana, por lo tanto, se van a ir 2 cromosomas para este polo y 2 cromosomas para este otro. ¿No es cierto? Entonces, cuando ya se dividen, terminó la metafase 2 y empezó la anafase 2. Lo mismo va a ocurrir acá. Listo. Células con la... Empezó a armar, ¿no es cierto?, la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas. Ya. Y finalmente, ¿cuántas células vamos a tener? ¿Cuántos cromosomas va a tener cada una? ¿Cuántos cromosomas tiene? Contemos. 1, 2. 2. 1, 2. ¿Cuántos cromosomas tenía la célula madre? 4. 4. Entonces partimos con una célula y terminamos con 4. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, no lo molesto. Seguimos entonces. Ya. Ahora, yo voy a subir esa clase, lo mismo, ya, solo que está con esas explicaciones y le voy a sacar el video y ahí está el link. Recuerden eso, ¿ya? Bueno, ¿qué aprendimos de la meiosis? Entonces, lo mismo que en la clase pasada, solo que ahora ustedes me van a decir. En la primera división, hechos pero muy destacados de la primera división. ¿Qué pasa en la primera división de la meiosis? Se divide y quedan 2 células. Ya, correcto. Entonces resultan 2 células. Ya, eso es el final. Ahora dígame lo que ocurre entre medio. ¿Ya? ¿Qué ocurre entre medio? Para que lleguen a formarse esas 2 células. Hay un ¿El apareamiento de apareamiento de los cromosomas. cromosomas? Correcto, se aparean los cromosomas, ya. ¿Y se apareaban para qué? ¿Qué es lo más importante? No es que no sea importante que se apareen, pero se apareaban para qué? ¿Para qué se apareaban los Intercambiar. Para intercambiar los procesos o fenómenos que se llamaba entrecruzamiento. ¿No es cierto? Entonces decimos que ocurre el entrecruzamiento. ¿Ya? Entonces, se aparean para que se produzca esto. ¿Y qué otra cosa era importante que pasaba acá, aparte de que se combinaba el material genético? ¿Qué más ocurría de gran importancia
¿Qué pasaba con la información genética con los cromosomas? Se combinaron. Sí, aparte de eso, de combinarse, Se dividían. se dividen las células, ¿eso me está diciendo? Sí. Se reparte los cromosomas. Ya, ¿y qué pasa con la cantidad de cromosomas? ¿Qué pasa si yo miro comienzo de la primera división de la meiosis y observo el final de la segunda división de la meiosis? Parto con una célula y termino con dos. Parto con una célula de 2N cromosomas y termino con dos células con N cromosomas. Por lo tanto, el otro hecho de importancia, recuerden, es que se reduce ¿qué es lo que se reduce? La cantidad de cromosomas. Exacto. Reducción del número de cromosomas a la mitad. Eso es súper importante. ¿Ya? Eso es súper importante. Listo. En la segunda división, eso es lo más destacado. Igual desaparece la membrana nuclear, aparecen las fibras del huso, ¿no es cierto? Se unen a los cromosomas las fibras del huso. Los cromosomas se ubican en la línea del ecuador. Son todos hechos de la primera división. Pero estos son los más importantes, los fundamentales, ya. La segunda división. ¿Qué es lo que pasaba en la segunda división? Que es como lo destacado de la segunda división. ¿Qué le pasa a los cromosomas duplicados? En la segunda división los cromosomas están aún duplicados. ¿Qué es lo que pasa en la segunda división con ellos? Sí, se forma el uso cromático, correcto. O las fibras del uso. Ya, ¿y qué más? Incluso en el video dice la segunda división es como una mitosis. ¿Qué pasa con los cromosomas que estaban duplicados? Cada cromosoma duplicado se separa de su copia. Se separa de su copia. O dicho de otras palabras, se separan las cromátidas hermanas. ¿Ya? Se separa de su copia. O bien, separación de las cromátidas hermanas. Para aquellos que no se acuerdan, si yo hago un monito, voy a hacer un monito acá, pero es que no me resulta mucho. La compañera decía, los cromosomas son como una X, ya. Se supone que este es un cromosoma duplicado. Esta es una cromátida hermana de esta otra. Entonces, en la segunda división, las cromátidas hermanas, esta es hermana con esta otra, se separan. Ya, eso es un hecho importante ocurrido en la segunda división de la meiosis. Y lo otro importante, ¿qué otra cosa también es importante que pasa ahí? Sí, como dice la almendra, se separan los cromosomas y se reparten en partes iguales. Eso es importante también. El que ocurra la metafase, que se ubiquen en la línea del ecuador, se separe cada uno en su copia y luego, ¿no es cierto?, en el video, 2 para un polo y 2 para el otro polo. 2 cromosomas simples para un polo, 2 cromosomas simples para el otro polo. Hay repartición equitativa. Se reparten equitativamente los cromosomas. Una vez que se separaron, pasa eso. ¿Listo? Ya, preguntas. Pregunta, porque ya la otra semana nos vamos a dedicar a responder
cuestionario, cosas por el estilo. ¿Ya? Preguntas. Ya. Veamos entonces ahora, comparemos. Ya, ¿qué vamos a comparar? La mitosis con la meiosis. Bueno, aquí está, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la mitosis es este proceso en que se divide la célula y se generan dos células hijas idénticas a la célula madre, la que las origina, e idénticas entre sí. Por lo tanto, ¿no es cierto? Aquí se produce una repartición equitativa del material genético, pero además debemos recordar que siempre, antes de que comience la división, ¿no es cierto?, debe haber duplicación del material genético, ¿ya? Y eso ocurre antes de la división. Cualquiera sea la división, si es mitosis o meiosis, para que ella se pueda producir, recordemos que antes se tiene que producir la duplicación del material genético, ¿ya? Y luego en la mitosis se reparten en partes iguales y así yo obtengo células con la misma cantidad de cromosomas y cromosomas iguales, ¿ya? Entonces, lo otro importante, entender que en qué casos se necesitan formar células iguales. Cuando crecemos, si se agrandan los órganos, se agrandan los huesos, ¿no es cierto? Aumenta la cantidad de piel, necesitamos células iguales. ¿Listo? Ese es el objetivo. O sea, la mitosis ocurre para cuando uno crece, cuando se reparan tejidos, ¿no es cierto? O se renuevan tejidos, ¿ya? La meiosis es otra división celular en que se van a formar 4 células hijas, pero estas células hijas tienen, primero, la mitad del número de cromosomas que la célula original de la célula madre, y aparte de eso, la información genética es completamente distinta. Por lo tanto, estas 4 células son diferentes. Es lo único que coinciden, digamos, en la cantidad de cromosomas. Ya. Ahora, como dijimos, antes de que ocurra la meiosis, debe duplicarse el material genético. Ya. Entonces, este material genético se reduce a la mitad y luego se reparte para que se formen, ¿no es cierto?, las 4 células con la cantidad de cromosomas reducido, pero las 4 tienen la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Y el objetivo o finalidad de la meiosis, ¿cuál es? Que se formen células reproductoras o gametos, como nos dice la señora. ¿Listo? Ya. Bueno, entonces, nosotros aquí podemos comparar aspectos de la mitosis y de la meiosis y obtener diferencias y semejanzas, ¿ya? La verdad es que vamos a ir más que nada a las diferencias. Bueno, y aquí hay un GIF que muestra la mitosis. Ya, así que en este ejemplo, ¿cuántos cromosomas tiene la célula madre? 4. 4. ¿Cuántos cromosomas van a tener las células hijas? 2. En mitosis, 4. 4. 4. Si yo, a ver, un ejemplo, la piel. ¿Qué es lo que le pasa a la piel constantemente? ¿Qué le pasa a nuestra Se piel? cambia. La vamos ¿cierto? cambiando. Por lo tanto, necesitamos que se formen las mismas células. ¿Cuál es el proceso que van a usar? ¿Mitosis o meiosis? ¿A través de qué proceso aparecerán las nuevas Mitosis. células? A través de mitosis. Necesitamos células iguales. Ya. Un ejemplo, en el caso de la piel que la estamos renovando constantemente. Por ejemplo, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, también los renovamos. Ya. También se necesita que se formen nuevas células iguales. ¿Cuál es el proceso usado? Mitosis. Necesitamos que tengan la misma cantidad de cromosomas y que tengan los mismos cromosomas. ¿Ya? Bueno, y ahí está, como les digo, repetido el proceso de la mitosis. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Es súper importante ahora que no se queden con la duda y podamos aclararla al tiro. Aparte que tenemos este monito, este GIF. No es un video, es un GIF. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces.
Bueno, y aquí yo puse otros GIF que tienen que ver con la meiosis. ¿Cómo sé yo qué es la meiosis? Supongamos que no está eso, que nos dijera ahí profase 1. ¿Cómo puedo saber yo qué es meiosis y no mitosis? ¿Cómo los puedo saber? ¿Qué está pasando ahí con los cromosomas? ¿Qué pasa ahí con los cromosomas? Porque en una se aparean, no me acuerdo el nombre cómo era. Exactamente, apareamiento, así se llama, apareamiento. Bueno, Eso no lo vamos a ver en la mitosis. Si yo retrocedo y voy a este GIF que puse de la mitosis, miren, ya, ahí está. Ahí comienza la mitosis. Ahí están los cromosomas duplicados. En ninguna parte nos vamos a encontrar con que los cromosomas se aparean. Fíjense ustedes. Ahí está la metafase, no se aparean, cromosomas duplicados solamente. Se separaron ya, cada cromosoma se separó de las cromátidas hermanas se separaron. Ya. Y se convirtieron aquí cromosomas simples. Entonces yo voy a tener finalmente 2 células con la misma cantidad de cromosomas y los mismos cromosomas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se aclara algo ahí o no? Bueno, ahí está mostrando ese GIF. Aquí muestra otra parte de la profase 1. ¿Ya? Y ahí muestra anafase 1. Ahí está metafase 1 y ahora anafase 1, lo que estaba aquí al lado izquierdo abajo. Ya. Y acá, la telofase 2. En telofase 2 yo tengo, ahí está ocurriendo anafase 2, la telofase 2 y los cromosomas ahí. ¿Listo? Ahí está. Ya. Lo mismo la clase pasada. ¿Qué aspecto podríamos, podemos considerar para comparar a la mitosis y a la meiosis? ¿Qué aspecto de estos procesos? ¿Qué podemos comparar de la mitosis y la meiosis? ¿Qué puedo comparar de Juanito y Pepita? Pero hábleme, buen niño, no es que... que en las dos hay división. Ya, entonces, puedo comparar el número de divisiones. Eso puedo comparar. Número de divisiones de los procesos. O sea, ¿cuáles son los procesos? S, oh, qué chueca, y S. Listo. ¿Qué más puedo comparar? ¿Qué más puedo comparar? Ya vamos, si ustedes saben, ¿qué más puedo comparar de la mitosis y la meiosis? Pero háblenme, por favor. Ya. ¿Número de cromosomas de quién? ¿Número de cromosomas de quién? Me dice una compañera, pero ¿de quién? Me dijo número de cromosomas, ¿pero de qué? Número de cromosomas. ¿De quién? ¿De las células madre, de las células hijas? ¿De quién? Pero háblenme, por favor, así avanzo un poco más. Número de cromosomas. ¿No es cierto? De las células hijas. De las células hijas. ¿Qué más puedo comparar? ¿Qué más puedo comparar?
Ya. Veamos. Para que no se nos olvide aquí. Ahí. Bueno, puedo comparar de la mitosis la función de ambos procesos. Puedo comparar la cantidad de divisiones que se producen en cada proceso. ¿Ya? El número de células que resultan. Puedo comparar cuándo se producen en un ser vivo estos procesos, por ejemplo, en el caso nuestro. ¿Cuándo? El lugar en que ocurren los procesos. ¿Ya? Las células que participan en la división. Puedo comparar, como lo dijo la compañera, el número de cromosomas en la célula hija, lo que se necesita para la división, y puedo comparar si hay recombinación del material genético o no. Ya. Pensemos, bueno, ¿qué tiene en común todos estos puntos? Todos estos puntos son diferencias que se producen entre la mitosis y la meiosis finalmente. Son todos estos, ¿no es cierto?, aspectos en que yo puedo comparar y en que se diferencian. ¿En qué aspectos se asemejan, por ejemplo? ¿En qué aspecto mitosis y meiosis ocurre lo mismo? ¿En qué aspectos se asemejan mitosis y meiosis? En los procesos de separación de los cromosomas. Ya, ¿qué más? Miremos más general, ¿qué otra cosa? ¿Qué pasa con la membrana nuclear, perdón? Desaparece. En ambos casos desaparece. ¿Qué pasa con el uso cromático? Aparece y desaparece. ¿Ya? También hay citodiéresis en ambos. Entonces, esos son aspectos en que se asemejan. Estos serían aspectos en que se diferencian, por ejemplo. ¿Ya? A ver qué me está diciendo. Listo. Veamos ahora. Y aquí hay unos monitos que yo creo que me gustaron. Ahí. Bueno, aquí está, observemos, está representando la mitosis. Observen bien, aquí la meiosis. Ya. Listo. Miren acá. Este es un GIF también. Listo. ¿Qué cosa está comparando en estos monitos? ¿Qué se compara? ¿Qué podemos comparar? Que a la final las dos terminen con los mismos números de cromosomas. ¿Los dos? No. Sí, creo. Mire, pero mire. Aquí tenemos, partimos con 46, terminamos con células con 46. Partimos con células con 46, terminamos con células con 23. Ya. ¿Qué me está mostrando aquí que puedo comparar? ¿Qué se está comparando, perdón, acá? Está comparando número de divisiones. La división. El número de divisiones, puedo comparar también la cantidad de cromosomas de las células hijas. Esto serían las células hijas. Mira acá, ¿cuántas aparecen? 23, 23. ¿Ya? Bueno. Y acá, lo mismo, pero ya más serio, ¿no? Con esos monitos. Aquí también partimos con células aquí usada el otro concepto, 2N, y se divide y se forman células con 2N cromosomas también. O sea, si esta célula tiene 46, ¿cuántos cromosomas van a tener estas células hijas? Si este es 2N igual a 46, ¿cuántas van a tener estas? 23. ¿Por qué 23 si estamos en mitosis? Por eso dice 2N, 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 2N. En cambio acá, 2N, 2N me representa el total de cromosomas de la especie. Acuérdate que un juego lo aporta el padre y otro la madre, a eso se refiere el 2. Ya. Entonces, producto de la primera división aparece células con el número de cromosomas reducido a la mitad. Tienen N. O sea, si esta tiene 46, estas van a tener 23, 23. Y
finalmente todas las células hijas van a tener 23. Ya. Bueno, y acá tenemos finalmente la comparación de los dos procesos. Lo que decíamos delante, puedo comparar, ahí están todos los aspectos que podemos comparar. Función para crecimiento, reparación de tejidos. Eso es el caso en la meiosis, perdón, mitosis. En la meiosis, producción de gametos. Después, células que participan en la mitosis, células del cuerpo, pero no las reproductoras. Las somáticas son todas las células del cuerpo, recuerden, menos las reproductoras. Y aquí, ¿qué células participan en meiosis? Solo las llamadas células germinales. Después, lugar en que ocurre la mitosis. Distintas partes del organismo, por ejemplo, cuando yo crezco. Pensemos en un bebé. La mitosis está ocurriendo en distintas partes del cuerpo, tienen que crecer los órganos, tiene que crecer la piel, bueno, que también es un órgano, ¿no es cierto? La meiosis, ¿dónde ocurre? En las gónadas. En el caso de, si hablamos de los animales en términos generales, ovarios en las hembras o en la mujer, y testículos en los machos o en el hombre. ¿Ya? Ya, tío Andrés, gracias. Después, requerimientos. ¿Qué se necesita para que haya mitosis y meiosis? Duplicación del material genético. En eso se asemejan. Ambas necesitan que antes del proceso se duplique el material genético. Después, entrecruzamiento. ¿Se entrecruza el material genético? ¿Se combina el material genético en la mitosis? No. Por lo tanto, tampoco se aparean los cromosomas. ¿Se entrecruza el material genético en la meiosis? Sí. Y aparecen células con cromosomas distintos. Cantidad de división en la mitosis, 1. Cantidad de división en la meiosis, 2. Número de células resultantes de la mitosis, 2. Número de células resultantes de la meiosis, 4. Si habláramos de una célula humana, en la mitosis, ¿no es cierto?, las hijas tendrían 46 cromosomas, en cambio en la meiosis las células hijas tendrían solo 23, que es la mitad. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurre la mitosis? A partir de la fecundación. Una vez que ocurre la fecundación y se forma el cigoto, este empieza a dividirse y se divide por mitosis para el crecimiento, renovación de tejido, etc. La meiosis, ¿cuándo ocurre? A partir de lo que sería la maduración sexual. ¿Listo? Tan, tan. Y aquí quedaron unas preguntitas que, bueno, las vamos a dejar para la otra semana para que nos sirvan, ¿no es cierto?, para reforzar algunas ideas y aclarar algunas dudas. Y lo que estudiamos hoy, punto de comparación entre la mitosis y meiosis, diferencias y semejanzas, y bueno, se fueron aclarando algunas dudas. Ya. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas, niños? ¿Alguna pregunta? Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, para que la aclaremos al tiro. ¿No? Ya, niños, que estén súper bien, por favor, recuerden estudiar,